vez te preguntaste si tu vida es valiosa, si tu vida tiene un propósito significativo? Quiero hoy que hablemos de un concepto que es el de Ikigai, que te va a ayudar a pensar tu vida de una manera diferente. El concepto de Ikigai, que es un concepto japonés que ahora te voy a contar, está muy ligado a otras ideas, a otras teorías que se fueron desarrollando en la historia alrededor del mundo. Por ejemplo, los griegos hablaban del kairos. Eso tiene que ver con el tiempo, la traducción sería tiempo, pero no es el tiempo cronológico como lo era el cronos, sino que el kairos tiene que ver con el tiempo exacto en que se dan un montón de cosas, el tiempo exacto de la vida, el tiempo exacto personal. Es una conjunción de estar en el lugar exacto en el momento exacto, que es un concepto muy parecido al que Maslow desarrolla en la psicología cuando habla de autorrealización. La autorrealización tiene que ver con esto de haber alcanzado objetivos personales en un momento ideal, en que las cosas coinciden. Esta misma coincidencia de la cual habla Frankl cuando habla del sentido de la vida, de que tu vida tenga sentido. Y los psicólogos humanistas fueron hablando en varias formas de esto del sentido de la vida, de que tu vida no solo haya alcanzado ciertos objetivos y ciertas cosas en un momento adecuado, sino que además tenga un propósito, tenga algo hacia lo cual estás avanzando. Todo esto también se ve en el concepto de Ikigai. Y quiero contarte bien cómo es este concepto. El concepto de Ikigai tiene que ver con una satisfacción, un alcanzar ciertas cosas en la totalidad de la vida. Y lo vamos a dividir en 4 partes. En primer lugar, saber qué es lo que amo. Esto se refiere a lo que me da placer, a lo que me hace bien, esas tareas que me apasionan, que muchas veces en psicología se llaman el flow, el fluir. Esas cosas que cuando te pones a hacerlas sentís que el tiempo pasa y que no estás pendiente del tiempo. Pareciera que pasara rapidísimo, podés estar horas haciéndolo porque realmente amás hacer eso. Y hacer este tipo de actividades contribuye a sentirte bien, a sentirte pleno. En segundo lugar, lo que sos bueno haciendo, lo que soy bueno haciendo. Esas cosas que cuando las hago siento, y está demostrado, que las hago bien. Que realmente se me da bien hacerlos, son mis habilidades, mis talentos, las cosas que cuando las hago realmente funcionan. Por otro lado está eso que el mundo necesita. Cuando el mundo tiene una necesidad y vos podés estar supliendo esa necesidad, ya sea trabajar en salud, ya sea trabajar en crear algo que le facilite la vida a otros, ya sea lo que sea una necesidad que las personas tienen y que vos estás pudiendo hacer en tu vida, estás en el tercer punto del Ikigai, eso que los otros necesitan. Y en cuarto lugar, eso por lo cual te pueden pagar, eso que se convierte en tu trabajo, que se convierte en tu medio de subsistencia. Ahora fíjate qué interesante que es el concepto de Ikigai, porque cuando estás en tu Ikigai, estás haciendo lo que te gusta, lo que se da bien, algo que le facilita la vida al mundo, porque el mundo lo necesita y además te están pagando por eso. La conjugación de estas cosas realmente hace que estés viviendo en tu propósito, que estés viviendo en eso que te lleva a la autorrealización. Porque cuando combinás aquello que se te da bien con aquello que te gusta, estás viviendo tu pasión. Cuando combinás eso que te gusta con eso que el mundo necesita, estás viviendo tu llamado, tu misión en la vida. Cuando estás viviendo eso que el mundo necesita y que además te pagan por hacer eso, estás viviendo tu vocación, eso a lo cual fuiste llamado. Y por último, si estás haciendo eso que se te da bien hacer, que te es fácil hacerlo, y además es aquello por lo cual te pueden pagar, estás viviendo tu profesión. Entonces, si vivís tu pasión, tu misión, tu vocación, tu profesión, que es la suma de lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita, lo que te pagan por hacer, todo eso en conjunto es tu Ikigai. Ahora, vos ya descubriste tu Ikigai, estás trabajando por eso. Hay muchas personas que muchas veces se sienten bien en un ámbito de la vida, por ejemplo el laboral, pero no en su vida personal, familiar, etc. Hay personas que alcanzan autorrealización en su vida familiar,
familiar, como madres, como padres, pero no lo hacen en su vida laboral. El Ikigai tiene que ver con una cuestión más holística, más completa, donde lo que haces en tu vida, lo que te da placer, eso que realmente te satisface, va abarcando diferentes áreas de tu vida y se convierte en esa totalidad que te hace bien. Es importante entonces conectar con tu propio placer en primer lugar. Muchas personas llegan a consulta porque no pueden tener contacto con su propio placer, porque no encuentran su vocación, no encuentran lo que les hace bien, porque tal vez nunca se permitieron sentir placer en lo que hacen. Y lo primero es entonces poder descubrir ese placer, poder ese placer llevarlo a tu deseo, a aquello que te gusta, poder perfeccionarte en eso, dárselo al mundo, darle al mundo eso que está necesitando y a partir de ahí convertirlo en tu fuente de subsistencia, y con eso vas a estar logrando tu Ikigai. ¿Te interesa descubrir más sobre eso? ¿Sentís que lo estás viviendo? ¿Sentís que no lo estás viviendo? Déjame tus comentarios que quiero saber qué pensás sobre esto.